Si tuviéramos que escoger a la franquicia de FPS más importante e influyente de todos los tiempos, es muy posible que los más antiguos y veteranos elegirían a Doom como el responsable de la existencia del género tal y como lo conocemos. La generación siguiente seguramente elegiría a Halo como la institución que formalizó la importancia de una buena campaña junto a la construcción de un universo original y la popularización de los modos multijugador. La generación más joven te diría que nada de eso importa, ya que gracias a PUBG y Fortnite, el género de los FPS alcanzó su verdadero esplendor con la socialización de las experiencias en línea. Sin embargo, detrás de todos estos logros y evoluciones de la industria a lo largo de 3 increíbles décadas, existe un gran titán y monstruo mamadísimo que ha conseguido mantenerse con vida a lo largo de más de 21 años. Una franquicia que desde el 2003 ha hecho de las suyas, tomando prestado diversos elementos exitosos y destacables de otros juegos para construir su propia fórmula. Una fórmula que actualmente vale más de 31 asquerosos billones de dólares. Una cifra sumamente grosera y que solo palidece ante lo que vale una franquicia enorme como Pokémon y sus más de 90 billones de dólares. Resulta bastante curioso que algo que Call of Duty mantiene en común con esta franquicia es que una de ellas dice apuntar sus ventas a un mercado adulto y nostálgico solo para terminar en las manos de niños sin supervisión, mientras que a la otra le pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Que este aspecto es sumamente importante para entender el éxito sostenido de Call of Duty durante tantos años, ya que si algo saben hacer correctamente es lucrar con la expectativa de la nostalgia respaldada por sus más de 21 años de grandes éxitos y fracasos, mientras emplean tácticas de comercialización inteligentes que atraen a un mercado ingenuo que se renueva constantemente. Si tomamos en cuenta que Call of Duty vale una tercera parte de lo que ha sido el fenómeno internacional y comercial más grande en la historia del mundo como Pokémon, es indiscutible que su éxito es rotundo y un estándar de oro en ventas para cualquier compañía de videojuegos, que no por nada Microsoft se aferró con uñas y dientes a la compra de Activision Blizzard en octubre de 2023, porque si Microsoft no le sabe cómo exprimir sus IPs más valiosas como Halo y Gears of War, era la hora de hacer algo en lo que eran campeones, y eso era azotar la billetera y comprar una que otra compañía exitosa para luego darle en la madre. Y aunque todavía es muy pronto para determinar el impacto que tendrá la nueva dirección de Activision Blizzard con Microsoft, está muy claro que su inclusión al Game Pass ha sido un paso muy ambicioso y polémico para impulsar el servicio a costa de sacrificar un poco las ventas de Call of Duty con el objetivo de acercar el juego a todas esas personas que se niegan o no pueden comprarlo por $70. El pago de 69 billones de dólares que hizo Microsoft por Activision, incluyendo la franquicia de Call of Duty, parecía una exageración, pero es que es imposible decir First Person Shooter sin que uno de tus top of mind sea alguno de estos juegos. Y aunque ciertamente el pináculo y dominio multijugador de esta franquicia fue en los años 2007 y 2012, antes de la salida del infame Call of Duty Ghosts y los fiascos de Advance e Infinity Warfare, ninguna otra licencia ha sido capaz de producir un juego principal de forma anual e ininterrumpida desde el año 2005, junto a sus entregas secundarias en otras plataformas y hasta juegos móviles. Y esto es gracias evidentemente al apoyo de la comunidad que sigue comprando religiosamente cada nueva entrega. Estamos hablando de más de 24 juegos en más de 21 años que suman alrededor de 400 millones de ventas en el mundo. Unos números así bien macizos que claramente no se consiguen por pura buena vibra y manifestación espiritual. La gente de Activision sabe claramente lo que hace y lo que le gusta a la gente, y puede mucho más que los miles de youtubers que con cada año salen a replicar que la nueva entrega de Call of Duty es pura basura refrita y que nadie la debería comprar, y que paradójicamente todos la siguen comprando y la siguen jugando sin importarles mucho si es buena o mala, e incluso promoviéndola con su contenido. Por lo que llegamos al punto del video en el que debemos preguntarnos ¿por qué todos siguen jugando a Call of Duty? ¿Es realmente por gusto o porque ningún otro shooter es lo suficientemente bueno para reemplazarlo? ¿O es que acaso estaremos secuestrados por la nostalgia de lo que fueron sus entregas más clásicas? Determinar cómo es que esta franquicia ha sobrevivido a lo largo de tantos años es una labor compleja, ya que por cada éxito enorme que han tenido, también han tropezado de forma estrepitosa en un montón de decisiones y aspectos diferentes. Piensa, por ejemplo, cómo podríamos elogiar a sus grandes e impresionantes campañas, ignorando cómo estafaron a la comunidad con el Modern Warfare 3 de 2023. Por lo que antes de querer tirarme una nuclear en los comentarios, les recomiendo ver el video hasta el final, ya que hablaremos primero sobre todo lo que han hecho bien y posteriormente enlistaremos todos sus crímenes de guerra que han cometido en contra de la comunidad, que todos sabemos que en este momento el Black Ops 6 la está pasando terrible y que el tema de los hackers está bastante insostenible, pero este video pretende establecer una visión más atemporal de la franquicia, su historia y dirección. Si comparamos a Call of Duty con una franquicia de comida rápida, esa tendría que ser McDonald's, la cual está muy lejos de tener el mejor sabor del mercado, pero por su accesibilidad y disponibilidad, acompañada de un producto conocido y confiable, la convierten en la líder en ventas en el mundo. Todos sabemos que no son ni de cerca las mejores hamburguesas del mundo, pero les confiamos nuestro dinero por la familiaridad y accesibilidad que
que tenemos con ellas. Y si bien el concepto de accesibilidad no puede equipararse bien al terreno de los videojuegos, piensa que no importa lo mal que resulte cada juego, nunca tendrás problemas para encontrar una partida en tu región en lo que dura su ciclo de vida promedio, e incluso después de su ciclo de vida, casi todos los CODs siguen siendo jugables en línea, aunque eventualmente terminan siendo un campo de cultivo para hackers. Call of Duty es como un McDonald's por su fórmula probada y comprobada a la que todos eventualmente regresan a consumir, que si no te gustó las modificaciones a la fórmula de este año, no te preocupes, saldrá la siguiente que sí te gustará, y si tampoco te gusta la del siguiente año, no te preocupes, que es muy posible que más adelante consideres volver una vez que salga la extensión de línea que sí te gusta, o simplemente cuando recuerdes que no existe otro arcade shooter que te entregue las dosis de dopamina brutal que recibes en cada partida mientras grindeas por el siguiente camuflaje, un aditamento o tu siguiente pase de batalla, que ningún otro shooter podrá sentirse tan bien como el mismo Call of Duty. Y si no lo creen, tan solo miren al X-Defiant, todo tirado y todo muerto, porque pensó que podría competir la COD, siendo solo un hero shooter con mecánicas genéricas y sin el skill-based matchmaking. La base de X-Defiant y sus mapas no tenían nada de malo, y aunque su netcode era cuestionable y esas mecánicas de hero shooters ya son algo que pertenece más bien a la década pasada, podrías perdonárselo porque justamente tenía un gameplay y mecánicas de juego bastante decentes y porque era un maldito juego gratuito. Y aunque me llamaron loco y estúpido cuando saqué un video hablando sobre cómo el juego no duraría mucho tiempo en su lanzamiento, basta con entender cómo el grindeo excesivo de un free to play va en contra de las dosis de dopamina a las que un jugador de Call of Duty ya se encuentra acostumbrado. El dilema era sencillo: no jugarías algo como X-Defiant porque no te da la dopamina que esperarías normalmente por tu tiempo, y no lo pagas justamente porque sabes que no es un Call of Duty. Es así de simple. Esta franquicia tiene una fórmula base que suele ser tan buena que nunca ha requerido de innovaciones demasiado salvajes, y antes de que empecemos a pelear sobre sus éxitos y fracasos en modos multijugador, piénsalo un poco, que ni siquiera se molestan en intentar revolucionar el género y solo se limitan a copiar y adaptar lo que ya ha demostrado tener éxito en otras franquicias y sus anteriores entregas, que la gente ya no quiere volver a ver el movimiento avanzado, pero le maman los FPS con héroes y habilidades únicas. Ya está, ponlo en el Black Ops 4, y que además está muy de moda esto de los Battle Royale con Fortnite y PUBG, no hay bronca, ahorita lo metemos en un modo de juego exclusivo para los que compraron el Black Ops 4, que el juego se murió por falta de jugadores, no hay problema, ya aprendimos cuánto podemos estirar sus billeteras, por lo que lo vamos a volver a intentar en otra entrega con un modelo gratuito, entre comillas. Si bien el modelo anual de Call of Duty es bastante comparable con el de los FIFAs y otros juegos de deportes, cada COD necesitaba de una campaña única lo suficientemente buena para justificar la billetiza que debías poner para poder acceder a cada nueva entrega, que siempre se ha cuestionado si esto podría ser un DLC con un nuevo pack de mapas y armas nuevas. Pero ¿para qué limitarse a eso cuando eres una empresa billonaria que sabe lucrar con el mínimo esfuerzo? Además, el jugador ya está tan acostumbrado a la dopamina del grindeo que básicamente te lo pide a gritos. Activision ha sido muy inteligente en exprimir al máximo el método fordiano para dedicar un montón de recursos y varios estudios para desarrollar el próximo Call of Duty anual de forma consecutiva. Algunas veces sale bien, algunas veces sale demasiado crudo del horno, que después de éxitos hermosos como el Modern Warfare de 2019, tuvimos al Black Ops Cold War, que estuvo bastante deprimente en comparación. Y si así como tuvimos una aberración como el Vanguard, que es uno de los peores juegos de COD en la historia moderna, ahora tenemos algo bueno y decente con Black Ops 6, la mejor entrega en muchos años, si consideramos su gran campaña, un excelente regreso para el modo zombies y un multijugador decente si ignoramos un poquito el problema del anti-cheat. Y pese a las polémicas con hackers y el uso de inteligencias artificiales, Black Ops 6 es una línea que sobresale por su reputación en la franquicia y por ser la primera entrega en tener al menos 4 años de desarrollo, algo que definitivamente se siente y que todos han pedido a gritos durante mucho tiempo. Al jugador promedio no le importa si no existe una entrega anual de Call of Duty, mientras la calidad no se vaya por el suelo como lo hizo con Vanguard. Con cada año que viene, todos los jugadores de COD se enfrentan al dilema de comprar o no la siguiente entrega solo para acceder a la experiencia con la mayor cantidad posible de jugadores. Supongamos que el 90% de los jugadores se va al nuevo y el otro 10% decide quedarse en la entrega anterior. La experiencia de juego se vuelve deficiente y no tan buena a causa de emparejamientos desequilibrados y todos los tryhards que se quedan atrás, haciendo de todos los lobbies un festival de sudor nada amigable para los jugadores más casuales, lo que obliga a la base de jugadores a migrar sí o sí a la siguiente entrega.
franquicia solo para acceder a la mejor experiencia de juego posible. Activision Blizzard sabe perfectamente cómo jugar esta estrategia y al no existir otras alternativas igual de buenas, la única verdadera opción es seguir comprando el nuevo Call of Duty que salga. Y aquí debemos ser sumamente introspectivos, que claramente existen varios shooters que son muy buenos, todos presentan una fórmula diferente y entre claros éxitos y fracasos son muchos los juegos que han conseguido sobrevivir en el mercado. Grandes ejemplos son juegos como Fortnite y Overwatch 2, aunque al Overwatch ya la andan comiendo el mandado el Marvel Rivals, y juegos como The Finals que lo intentaron y fracasaron en despegar, pero mantienen una pequeña base de jugadores fieles. Apex Legends aún existe, pero está en decadencia, y el Delta Force como que lo está logrando, pero su futuro es incierto, y del ex Defiant ya no queda nada nuevo que decir, mientras que la franquicia de Call of Duty sigue fuerte y amasando billetes con cada nueva entrega. Y es que a COD podemos atribuirle la invención del sistema de clases junto a las ventajas o perks y la personalización de tus armas que conocemos ahora en un montón de FPS. Desde el Call of Duty 4, Modern Warfare de 2007, los jugadores comenzamos a tener mayores oportunidades de personalización para seleccionar el equipamiento y ventajas que más se acoplaran a nuestro estilo de juego. Si bien los aditamentos y modificaciones de armas no se parecen en nada a las que tenemos ahora, COD 4 ya había sembrado las raíces de lo que se vendría en el futuro. Además, este Modern Warfare fue el primero en implementar el sistema de score streaks o rachas que conocemos ahora, y que obviamente ya va mucho más allá de solo el UAV, un ataque aéreo o el helicóptero de apoyo que conocimos. En su momento fueron grandes innovaciones, junto a un estilo de combate más realista y sólido en comparación del resto de shooters de la época, innovaciones que le permitieron dominar los modos multijugador de esos años, pero que a más de 10 años resulta bastante difícil destacar algo más que COD haya podido aportar al género de los arcade shooters sin la mención honorífica del slide cancel, y las veces que intentaron cosas nuevas, o si quiere ir de acuerdo con las tendencias de otros FPS, como así lo fueron las mecánicas de movimiento avanzado en Black Ops 3 e Infinity Warfare, la gente lo dio tanto que nunca en la perra vida volvieron a considerar ajustes tan significativos como esos. De ahí en cambio, la fórmula se ha limitado a cambiar la velocidad y movimientos en cada nueva entrega, junto a la aceleración y desaceleración de los times to kill o tiempo para eliminar a tu enemigo, y de moverle un poquito el diseño a los HUDs o interfaces. Un aspecto importantísimo y destacable de COD es la manera en que ha logrado socializar la experiencia. Piénsalo un poco, si a nadie le interesa ver un juego o contenido del mismo, es como si la franquicia estuviera en silencio y oscuridad absoluta, y más que atribuirles poderes sobrenaturales a los creadores de contenido y su importancia en la difusión de una franquicia, está claro que en la base de la comunidad están los jugadores que les interesa un juego y el contenido que se deriva de este. De ahí que el interés en cualquier franquicia como COD hace que la gente busque los mejores setups y configuraciones para grindear o ganar en sus partidas. Es como si formáramos parte de una economía circular donde el interés mueve el contenido de un videojuego y por ende este ayuda a mantener viva la flama de su comunidad, algo que no pasa en las entregas que fracasan como ex Defiant, donde el contenido también está y existe, pero a nadie le interesa verlo y por ende la franquicia termina perdiéndose en el vasto vacío de internet hasta terminar completamente olvidada. Cada entrega de Call of Duty ha sido también el pináculo de la capacidad gráfica y diseño de sonido en un videojuego, empujando los límites de lo que cada sistema puede entregar visualmente, y esto es algo que se perpetúa hasta la fecha cuando toca actualizar tu sistema solo para jugar a los nuevos COD. Recordemos que Call of Duty 2 fue el juego que introdujo las partículas de efecto y las utilizó en cosas como las granadas de humo en la generación del Xbox 360, algo que te volaba la mente en aquel entonces, y en conjunto con las tremendas campañas que se echaban en esas épocas, y sumado al hecho de que Call of Duty era el multijugador predominante en la década del 2010, se justificaba en gran manera el precio que pagabas por cada nueva entrega. Sin embargo, es bien sabido que en los últimos años la franquicia se ha ido cuesta abajo en muchísimos aspectos, y aunque muchos de los jugadores más leales se aferran a las viejas glorias de experiencias más antiguas y hermosas como lo fueron el Modern Warfare 1 y 2 o los Black Ops 1, 2 y hasta 3, podríamos afirmar que existe una opinión demasiado dividida sobre las últimas entregas. En cualquier foro encontrarás comentarios tanto positivos como negativos de cada una de ellas, porque mientras para algunos jugadores el Modern Warfare de 2019 fue la resurrección de la franquicia, para otros representa el peor multijugador jamás visto. Y aunque es un hecho que Warzone fue un hitazo durante la pandemia, lo mismo estuvo lleno de constantes bugs, desbalances y hackers que hicieron de la experiencia algo bastante frustrante, pese a la gran nostalgia que sobrevivirá en nuestros recuerdos del tiempo que pasamos en Verdansk. Por lo que este análisis no podría estar completo sin hablar sobre todo lo que la franquicia
franquicia ha hecho mal. Resulta muy fácil y hasta quemadísimo rastrear el punto exacto en que las cosas dejaron de pintar tan brillantes para Call of Duty, y ese momento fue obviamente en el Call of Duty Ghosts, la primer caída significativa de la franquicia y el comienzo de un declive importante en el interés de los jugadores. Ghosts fue apaleado por la crítica tras haber decepcionado a la comunidad por su falta de esfuerzo y nula innovación en apartados como la campaña y su multijugador, con mapas demasiado extensos y un time to kill muy corto, lo hacían bastante frustrante. Y aunque fue el primer COD en implementar la legendaria mecánica de slide, tras esta primer caída, Call of Duty se plantearía mirar un poco más hacia los lados para ver qué podía copiarle a otras franquicias. Titanfall, Battlefield e incluso los sistemas de clases en juegos como Overwatch y Destiny serían sus primeros robos inspiracionales, ya que a partir de 2014 se arrancaría la época de los movimientos avanzados en los shooters. Los jetpacks, dobles saltos y correr por paredes aparecerían en juegos como Advance e Infinity Warfare junto a Black Ops 3 como la respuesta de Activision para recuperar el pastel de su competencia. Irónicamente, estas tendencias no serían bien vistas por la comunidad de COD, misma que pedía innovación a gritos, pero no esta clase de innovación que te complicaba demasiado el apuntar. Y una vez que llegamos a los años 2016 y 2017, COD seguía cocinando la misma fórmula con Infinity Warfare y World War II, mientras el mundo ya estaba en la siguiente revolución del género en los FPS con la salida de Overwatch en el 2016 y PUBG en el 2017, ambos juegos vendiendo una cifra soñada de 50 y 75 millones de dólares respectivamente. Los focos dejaron de estar rápidamente sobre COD y sus 3 años de estancamiento. La comunidad comenzaba a mostrar su desgaste y fastidio de las mecánicas de movimiento avanzado y todos esos enfoques futuristas que se alejaban demasiado de la esencia de los primeros Call of Duty. El foco de atención se volcaba sobre nuevos horizontes con juegos como PUBG y el creciente género de los Battle Royale. PUBG fue todo un fenómeno social, pero comenzaría a temblar una vez que Fortnite saliera al mercado como la alternativa más pobre y accesible, convirtiéndose en el primer Battle Royale free to play o gratuito para jugar. Todos sabemos cómo termina esta historia y cómo Fortnite se terminó alzando con la corona durante años, convirtiéndose en el mejor juego como servicio. Y es que esta historia resulta bastante importante para entender el éxito y caída del modo de juego Blackout en Call of Duty Black Ops 4 y de cómo Warzone rescató y aprovechó mejor este concepto de un juego gratuito como servicio, ya que el problema nunca fue si la gente estaba dispuesta a pagar o no por un acceso, sino de alcanzar a la mayor cantidad de jugadores posibles para que socialicen la experiencia e incrementen el interés en la vida de una franquicia. Después de todas las polémicas con Black Ops 4, incluyendo la mentada de ser el primer COD sin incluir una campaña de un solo jugador, está claro que Activision entendió mejor lo que la gente quería: una experiencia de COD más tradicional, sin movimientos verticales complejos, ni sistemas de héroes y personajes especiales, por lo que echarían manos a la obra para revivir y remasterizar su mayor gloria pasada, la trilogía de Modern Warfare. Y aunque podemos agarrarnos a golpes aquí y ahora para determinar si fue uno de los mejores o peores multijugadores en la historia de COD, el Modern Warfare de 2019 fue el segundo punto más alto en la franquicia, y eso fue en gran parte gracias a la creación de Warzone y lo sólido e impresionante de sus gráficos y mecánicas de armas. Modern Warfare de 2019 lo tenía todo: una gran variedad de modos de juego, una muy buena campaña, el modo Grand War para los que les picaba la comezón de Battlefield y obviamente la inminente salida de Warzone en el año siguiente. Si bien todo suena a miel sobre hojuelas, este COD también tenía otro problema muy serio y uno de los que hace sudar frío a todos los creadores de contenido en la actualidad: el Skill Based Matchmaking, un sistema que, así como las chambas del tercer mundo, cuando eres muy bueno te recompensa con más chamba y sufrimiento. Un sistema que es lo que le sigue de polémico, ya que en teoría eso de que todos jueguen con jugadores de su mismo nivel suena bastante bien, incluso suena justo y algo que no podría molestar a nadie, pero la realidad es que esto rápidamente convierte tu experiencia de juego en algo demasiado insufrible, ya que si tienes una buena partida o comienzas a jugar razonablemente mejor que el promedio, inmediatamente después de las mismas partidas te toca jugar contra los sin chamba, que son esos cabrones sudorosos que tryhardean cualquier pendejada que se les pone enfrente, lo que te obliga seguido a sentarte derecho en la silla y ponerte muy serio si no quieres que te roben tu dignidad y barran el piso con tu cara. El problema, y en muchas ocasiones tocas esta clase de juegos porque quieres relajarte y no preocuparte demasiado por ganar o perder. El SBMM en Modern Warfare de 2019 fue la primera entrega en que se sintió durísimo el emparejamiento, y si además le agregamos que tuvo algunas de las mecánicas y trucos de movimiento más complejos de la saga, tenías un increíble caldo de cultivo para que las lobbies se llenaran de cabrones que te daban epilepsia solo de verlos jugar. Y además de tener que lidiar con lobbies con cantidades de sudor dignas de una producción de Lily Phillips, Call of Duty ha sido particularmente aterrorizado por una gran cantidad de hackers a partir del lanzamiento de Warzone, porque si algo nunca suele faltar en un Battle Royale popular es la gente asquerosa y patética que razona que puede engañarse a sí misma y creer que es buena para algo haciendo trampa. Y miren, más que hablar a profundidad sobre estos parásitos
de la sociedad, la verdadera responsabilidad recae sobre la franquicia para contar con un sistema digno que proteja la experiencia de juego de todos sus usuarios. Y si algo se ha hecho de manera increíblemente mal, es entregar un anti-cheat que sea realmente impenetrable. Claro que tuvieron algunos éxitos tempranos, con la primera implementación del ricochet, eliminando miles y miles de cuentas cochinas que se dedicaban a ser patéticos. Pero los hackers también son listos y encuentran formas de seguir comercializando mejores trampas de formas más indetectables. Y en Activision, tal parece que el departamento de marketing ha de ocupar un edificio completo, mientras que el de aseguramiento de calidad tendrá una oficina en una bodega olvidada por la gerencia. Lo que lamentablemente nos lleva a la actualidad de la franquicia, en la que Black Ops 6 está pasando un momento verdaderamente terrible y que diversos jugadores han manifestado su descontento, porque basta con un hacker para arruinarte la experiencia lo suficiente para que no quieras volver a tocar un juego. Y en el caso de Warzone, es todavía peor cuando estas personas tienen un campo demasiado amplio para joderle el día a las personas honestas. Si bien Activision ya hizo promesas para la temporada 2 y 3, todavía habrá que ver si los jugadores aguantan tantos meses para llegar ahí. Personalmente, cruzo los dedos para que sí suceda y tengo bastante fe en el futuro de la franquicia. Con el éxito de Warzone, Activision no se quedaría de brazos cruzados con su nueva base de jugadores recién conseguida, y muy rápidamente buscarían las mejores formas de exprimirles las carteras a cambio de objetos exclusivos, lo que llevaría a que la franquicia renunciara más rápido a su identidad que el tiktokero promedio a cambio de unos billetes, robando conceptos del éxito de Fortnite y sus colaboraciones para implementarlos en sus propios diseños y cosméticos. Considero que en este punto del video ya quedó más que claro que Activision copiaría lo necesario y hasta vendería a su madre si eso significara generar mayores ganancias, y nada iba a detenerlos en su camino de colaborar con todo lo que se moviera y se deje comercializar al más puro estilo de Bizarrap. Así que más temprano que tarde comenzarían a aparecer skins de diferentes franquicias y personajes populares como Snoop Dogg, Nicki Minaj, streamers como Tim the Tatman y joder, e incluso hasta jugadores como el Messi y Neymar. Esto sin considerar las franquicias de diferentes universos como The Boys, Soul, las Tortugas Ninja y hasta pinches animes como Attack on Titan, Gundam y Hellsing. Activision había mandado a la mierda todo el realismo bélico y no nos avisaron, y nos daríamos cuenta muy tarde hasta que la tienda de cosméticos pareciera el de un juego para niños, que Call of Duty sabe lo que le gusta a las nuevas generaciones, con skins de muchos colores, personajes rancios, anime y arcoiris. Y por más que quieran apelar a que este juego sigue siendo para los jugadores más adultos y veteranos, sacando como la venteaba skin de Porros y Juana, ya está bastante claro qué mercado es la prioridad, y este tren solo puede seguir acelerando, y COD no descansará hasta terminar con su mayor enemigo e inspiración, que es Fortnite. Tan solo mira cómo han destruido la interfaz del juego y la hacen parecer a la de una porquería móvil. Está bien si quieren copiarle el concepto de ecosistema multijuego a Fortnite, pero al menos hagamos algo con la maldita optimización y espacio, que eso de comprar un disco duro nuevo solo para jugar a Call of Duty ya comienza a ser cansino. Resulta interesante cómo algunos jugadores han manifestado un deseo por apagar todas las skins del juego, afirmando que estarían dispuestos a soltar el dinero que sea necesario para dejar de ver a un dragón verde haciéndoles bunny hops alrededor del maldito mapa. Es entendible que no todos están en sintonía con el exceso de cosméticos vendibles en el juego, y aunque nunca podrás realmente ignorarlos o dejarlos de ver, lo que no está chido es cuando un juego como Black Ops 6 toma la decisión consciente de arruinar el audio del juego para hacerlo una mierda y que no distingas bien los pasos a tu alrededor, y ofrecerte la opción de comprarlo por $20 adicionales, que si eres un jugador profesional estás obligado a tener esto sí o sí. E incluso si no eres un maldito profesional, a ningún jugador le gusta participar en un terreno de juego desequilibrado. La historia de Warzone ha tenido bastantes decisiones cuestionables y hasta pequeños accidentes de balance que nos hacen dudar si realmente fueron accidentes o si fue una estrategia bien planeada para que la gente gaste más dinero. ¿Recuerdas a la Mac 10 y su diseño galantería? Este diseño que se encontraba casi al final de un pase de batalla y tenía un daño superior a la Mac 10 original. Y no hablamos de cualquier daño, sino de un arma que te metía el mismo daño de un tiro en el rostro a cualquier parte de tus patas. Obviamente el daño al rostro también era superior, y aunque posteriormente Activision prometió que todo fue un malentendido y un bug, no suena para nada extraño que metas algo así de roto al final de un pase de batalla, que de todas las cosas caras que puedes comprar, esas definitivamente niveles de un pase, y no queda duda de que diversos tryhards y creadores de contenido obviamente la comprarían si eso significaba tener una ventaja importante en el meta, que algún Ferrari nuevo se habrá comprado el Bobby Kotick con estas ideas doblemente abusivas. Otras menciones honoríficas fueron la legendaria skin de Rose, que se camuflaba en los espacios oscuros del
lo tan palabra que era, dando una ventaja involuntaria al ser muy difícil de ver y detectar en el mapa. También está lo que DMZ intentó hacer con skins que literalmente tenían ventajas de cajón, como UAVs gratis y hasta armas con mirillas termodinámicas que resaltaban enemigos de formas mucho más claras y contrastadas que las mirillas predeterminadas. Tampoco podemos olvidarnos de las Bobs and Friends, que más que una ventaja eran pagar por una pequeña comodidad como servicio al obtener el doble de experiencia por partida. Durante la integración de Call of Duty Black Ops Cold War a Warzone, se implementarían todas las armas del nuevo juego en el modo Battle Royale, las cuales misteriosamente estaban demasiado rotas y desplazaron muy rápido a todas las armas meta del Modern Warfare. Simplemente no había comparación entre sus time to kill, ya que estos habían acelerado demasiado y ofrecían una ventaja demasiado clara y marcada en comparación de las anteriores armas, por lo que Call of Duty no dio ninguna otra opción que tirar todo lo que grindeaste durante meses y comenzar de cero si querías competir siquiera un poco en la nueva temporada. Este modelo se repetiría constantemente en cada nueva entrega para que todos los jugadores fueran forzados a comprar el nuevo Call of Duty si querían subir armas de nivel más rápido y ser competitivos, lo que significaba tener acceso a los mejores loadouts y ventajas posibles en cada partida, que ya todos saben la importancia de llevar su propio rifle a la guerra, y si es un arma meta, mucho mejor, que lo que te daban para recoger del piso hacía el mismo daño que el teflón de un sartén viejo. Y yo sé que esto podría parecer una exageración, que el jugador que sabe pegar, hasta con un palo y una piedra te la arma, pero es indiscutible que un arma meta y de muy buen nivel era simplemente superior. Esto es algo que frustraría a muchísimos jugadores free to play o que no querían gastar más, y que desde la primera implementación con Black Ops Cold War haría que muchos dieran la espalda a la franquicia por la desventaja que tenían al no tener un método de mejorar sus armas de forma más conveniente. Por último, también me siento en la obligación de mencionar un pequeño problema que ha sido una constante en cada uno de los juegos: el tema de los respawns, que tal parece no puede haber una entrega en la que no se sientan como una patada baja, y estoy consciente de que hay mucho cabrón loco que le encanta correr por el mapa para invadir el spawn contrario y campearlo. Puedo entender la satisfacción de obtener bajas fáciles de personas distraídas, especialmente en mapas como Nuketown, donde se arma un desmadre muy rápido y posicionándose adecuadamente es muy fácil atrapar a un equipo en su spawn. Lo mismo en otros mapas pequeños como Babylon. Sin embargo, los spawns de juegos como Black Ops 6 se sienten particularmente jodidos cuando spameas de espaldas a una persona completamente, y aunque siento que ya le perdí la fe a este tema, esto ha sido así en muchísimas entregas hasta que en parches futuros se dignan a repararlo. Si bien la franquicia de Call of Duty se mantiene fuerte, es un hecho innegable que muchas cosas han ido cuesta abajo o de plano se han estancado desde aquellas glorias pasadas en las décadas de 2000 y 2010. Sin embargo, aún quedan una gran cantidad de personas que aman el núcleo de las mecánicas de este juego y las filosofías en el diseño de cada multijugador lo suficiente para quedarse jugando por más años, pero también son muchos los jugadores que manifiestan su descontento en línea y su fastidio con lo malo que la franquicia los ha tratado en estos últimos 5 años, y aunque tampoco podemos ignorar a aquellos jugadores que de plano no les interesan otros juegos porque están casados con Call of Duty, podemos concluir algunos puntos importantes sobre por qué todos siguen jugándolo. FOMO, o miedo a perderse de algo. Los jugadores han sido condicionados a seguir comprando el juego a lo largo de los años, e incluso cuando la entrega es muy mala, saben que no existe otra cosa como Call of Duty. Recordemos que las inyecciones de dopamina intensas que te entrega este juego son demasiadas y no existe otro shooter que juegue con tu cerebro de la misma forma en que COD lo hace. Piensa un poco en cómo diversas franquicias como League of Legends también arruinan tu cerebro y sus mecanismos de recompensa, tirando de la palanca feliz cada que ganas una partida o consigues sacar un score streak elevado y obligándote a tirar de ella una y otra vez hasta que vuelvas a conseguir esa inyección de dopamina feliz cuando vas de MVP. Call of Duty sabe perfectamente cómo hacerte esto, acompañado de cientos de sonidos y alertas festivas en pantalla, para que tu cuerpo tenga la sensación de que está logrando algo en cada partida, atrapado en un grindeo infinito sin un verdadero valor. Y una vez que termina el ciclo de un COD y las actualizaciones dejan de llegar, ya no te queda nada nuevo por lo que grindear, y aunque disfrutes mucho de un multijugador antiguo, sabes que no estás logrando nada con ese tiempo que inviertes, por lo que automáticamente sientes esa necesidad de brincar un barco que sí le da recompensas a tu cerebro. ¿Te has preguntado por qué a Activision no le interesa proteger el multijugador de sus entregas pasadas? Es justamente porque quieren evitar a toda costa que regreses a los CODs más antiguos, que sí, que casi todos son completamente jugables, incluso en 2025, pero la gran mayoría son un festival de hacks de todo tipo, lo que evidentemente hace imposible jugarlos o siquiera disfrutarlos. Esto es bastante conveniente para Activision, ya que no tiene que hacer nada para sacar a la gente de sus juegos viejos. Le basta con permitir el libre acceso a todo tipo de hackers para que le hagan ese trabajo.
trabajo, adicción al Battle Royale. ¿Te has percatado de cómo los mapas más pequeños como Shipment siempre tienen un lugar preferente en las listas multijugador? La shipmentificación de la franquicia existe por el daño a la dopamina de los jugadores que piden a gritos pegarle a un enemigo cada 2 segundos y por la facilidad de grindear camuflajes y aditamentos. Los grinderos del juego son bastante reales y necesitan siempre de un mapa pequeño para levelear sus armas a fin de jugar en Warzone. Hay muchos jugadores que no les importa nada el multijugador, la campaña o incluso el modo zombies, pero se obligan a comprar cada nueva entrega anual para mantenerse al corriente con el modo Battle Royale de Warzone. Esto es algo que Activision entendió bien desde su primera integración con Cold War y que han mantenido como una constante desde el 2020. Pueden odiar o no a la nueva entrega de la franquicia, pero saben que tienen la misión de grindearla si quieren seguir siendo competitivos entre comillas. Una buena comparación de todo lo anterior expuesto en el video es ver a Call of Duty como una suscripción anual. Cada año la pagas para tener acceso a un montón de contenido nuevo de forma instantánea, incluso si el juego base es bastante parecido al anterior, y si no lo haces, aún puedes acceder a las otras suscripciones que ya pagaste en anteriores entregas del juego, aunque claro, como ya no son actualizadas y cuentan con muchos menos jugadores, no será tan entretenido. Al igual que en juegos como World of Warcraft y Destiny 2, todos sabemos que las expansiones buenas y malas son una constante. No todas te van a gustar, pero muy seguramente habrán varias que se sientan como un renacer del juego, y esto es completamente positivo, dado que te gusta el juego y sabes que quieres seguir jugándolo, así que sigues confiando en cada expansión que la desarrolladora te arroja, y aunque una nueva expansión puede llegar a ser una completa decepción, son muchos los jugadores que se quedarán solo para seguir jugando algo nuevo de su juego favorito, y los que se van seguramente deciden regresar una vez que sale una entrega que sea alabada por toda la comunidad. Este tipo de modelos es bastante redituable y le permite a la franquicia seguir renovándose sin revolucionar su fórmula y simplemente agregando más contenido, que en este caso sirve para seguir grindeando. No existe otro juego que le haga competencia. El último punto, y probablemente el más importante, es que a la fecha no existe otro shooter multijugador que realmente pueda competirle en sus mecánicas. Y claro que Fortnite ya le ha ganado mucho en cuanto a jugadores, pero si excluimos los otros géneros como Battle Royales y Tactical Shooters, Call of Duty es una experiencia superior en cuanto al diseño de sus armas y cómo se siente disparar en primera persona. Podríamos debatir sobre el diseño de sus mapas, pero no nos llevaría a nada, ya que para todos los gustos se rompen géneros. Y lo mismo da si algunas entregas han favorecido demasiado el campeo o el estilo de juego más rápido y agresivo, que de las modificaciones y experimentación de la fórmula ya hemos hablado en el video. En esencia, todos los CODs han cumplido con la premisa más importante, que es que el disparar se sienta bien. Nadie los jugaría si realmente los odiaran. Y aunque hay una larga lista de videos sobre cómo la franquicia finalmente se va a morir desde 2014, a Activision Blizzard le sudo bastante si algunas entregas flopean en ventas, porque siguen siendo lo suficientemente redituables para mantener este esquema de un juego nuevo al año. Son sumamente escasas las franquicias que han podido permanecer en el mercado por más de 10 años, y sin embargo, de todas las sagas que cobran una tarifa de entrada al nivel de un AAA, el caso de Call of Duty es verdaderamente especial, ya que maneja la misma monetización asquerosa de un juego free to play, a pesar de costarte un dineral, que incluso el pase de batalla ahora tiene expansiones para obtener recompensas más recompensosas sobre las recompensas que ya obtienes con tu primer pago. Una verdadera barbaridad. Si bien toda su filosofía de diseño y estrategias de comercialización están al nivel de manipular al jugador hasta el punto de generarle el síndrome de Estocolmo, Call of Duty abusa de la ausencia de un competidor real en el mercado, y con la caída reciente de XDefiant, la gente de Activision se siente lo suficientemente cómoda para dejar que exploten muchas cosas en la cocina, a sabiendas de que nadie podrá igualar su sazón, porque al momento de publicar este video son muchos los youtubers que argumentan que esta será la caída final de la franquicia a causa de sus problemas con hackers y lo mal implementado que está el anti-cheat, ocasionando la salida de decenas de jugadores que están abandonando Black Ops 6. ¿Realmente creen que Activision dejaría morir a su gallina de los huevos de oro tan fácilmente? Francamente, lo dudo, y personalmente pienso que hacen una tormenta demasiado grande en un vaso de agua con el único objetivo de generar más vistas. Pero hey, esto es YouTube, todos necesitamos vistas para sobrevivir. Por lo que te dejo a ti la pregunta, ¿crees que ya hemos visto el pináculo de la franquicia? ¿O será que ya a nadie le importa eso y los jugadores realmente solo existen por el grindeo y este supuesto síndrome de Estocolmo? ¿Consideras que Call of Duty sobrevivirá otra década en el mercado? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. También quisiera comentar que he decidido mantenerme muy al margen del tema de zombies, ya que considero que existen mejores especialistas en el tema para hablar al respecto de este modo de juego y toda su historia. Por lo que si disfrutaste de este video, agradecería muchísimo tu apoyo con un me gusta y que te suscribas al canal si te gustaría ver más contenido de análisis como este. También puedes seguirme en mis otras redes y unirte al Discord de la comunidad para que interactuemos. Yo te agradezco infinito por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.